Saludos nuevamente de la parte de la Iglesia Cristiana de Capitol Hill en Oklahoma. Esperamos que todos ustedes, hermanos, hayan estado bien durante estas últimas semanas. Nosotros aquí trabajando en algunas de las fugas de las líneas de agua porque el clima fue severamente extremo en una onda de frío que nos bajó. Y ahora, gracias a Dios, estamos tratando de reparar todo eso y, en fin, nos estamos moviendo hacia adelante. Hoy, este día, yo les pido a ustedes que vayamos. Les voy a pedir a ustedes que si ustedes tienen sus Biblias, sobre todo, que es la mejor manera de reflexionar, vengamos nosotros al Evangelio de Marcos. Anteriormente he mencionado que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribe. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué está entonces el Evangelio de Mateo al principio? Porque el Evangelio de Mateo está escrito y dedicado a una comunidad cristiana que es judía. Y se divide en 5 grandes sermones de Jesús que connota el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Y naturalmente, cuando Marcos escribe, es el Evangelio más corto. Es el evangelio que primeramente se escribe en el tiempo en el que ya sea el templo estaba siendo destruido o ya se había destruido en Jerusalén, cuando hubo ese levantamiento revolucionario de parte de los celotes en el primer siglo. Y los evangelios son documentos escritos para afirmar a la comunidad cristiana de que, a pesar de que lo que estaba pasando era dramático, era adversario, era una tragedia realmente para el pueblo judío, que permanecieran fieles. Y el Evangelio de Marcos se escribe primero con ese propósito. Y anteriormente nosotros estábamos reflexionando sobre el Cristo, o sea, la unción de Jesús de Nazaret, la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Y en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, que se escribe hasta después del primer siglo, se cree hasta 120 años después de Cristo. Y en fin, hay mucho debate sobre los tiempos en los que estos evangelios se vienen a escribir, a completar. Y todos estos evangelios vienen a formarse con pergaminos sueltos que circulaban en las comunidades cristianas de ese tiempo. Algún pergamino posiblemente escribía sobre la enseñanza de Jesús, como lo es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, que sería realmente los principios del reino de Dios. Entonces sería todo esto un pergamino que Mateo obtiene para poner en su evangelio, y muchos otros pergaminos sueltos que circulaban en las comunidades cristianas hasta que se vino a formar el evangelio. Ahora el evangelio de Mateo y Lucas le siguen a Marcos, y por eso sus 3 evangelios son muy parecidos. Y luego viene Juan, ya después, mucho después. Pero hoy vamos a ver la transfiguración y el significado de la transfiguración. Ustedes han leído esta porción en el Evangelio y seguramente pudieron haberse preguntado cuál es el mensaje de la transfiguración de Jesús, cuál es el significado de que Jesús se transfigura, para que nosotros podamos estar con las escrituras abiertas, porque voy a citar y voy a ir a diferentes pasajes que le rodean al texto del capítulo 9, versículo 2 al 13, que es la transfiguración. Lo primero que voy a pedirles a ustedes es que mantengan su Biblia con ustedes. Siempre he enfatizado en mi enseñanza y en todos los pastorados que Dios me ha concedido servir, en que nunca uno escucha un mensaje y lo recibe sin cuestionar.
es bueno reflexionar, es bueno meditar, es bueno tener la escritura, es bueno ir a discernir la escritura porque Jesús lo dijo así, escudriñar la escritura, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna y ellas hablan de mí. Pues vamos a ver esto entonces. ¿Cuál es el mensaje de la transfiguración? Yo no pienso que fue solamente para mostrarles e impresionar a los discípulos o para impresionar más tarde al lector sobre quién era Jesús. Dios no hace nada solo por mostrar su grandeza o impresionar al ser humano. Dios no tiene ese objetivo en ninguna manera. Y sin embargo, después de 2000 años, ahora nosotros, al pensar sobre la vida de Cristo Jesús, Jesús es el terrenal, el Jesús es el terrenal que tiene un principio y fin en el primer siglo, nace de acuerdo al Evangelio en Belén de Judea y es crucificado en Jerusalén en el año más o menos 33. Y sin embargo, en el Jesús está el Cristo, está la unción, que es Dios, encarnado en el Jesús de Nazaret. Pero después de 2000 años, en nuestros días se ha enfatizado más el poder, la gloria y el hecho de vencer, porque obviamente Jesús vino a vencer, pero vencer la maldad, vencer el pecado, vencer todo lo que no es real, todo lo que no tiene esencia. El mundo nos vende a nosotros una infinidad de ideologías, pero ninguna tiene en verdad la esencia que el Evangelio de Jesús el Cristo nos ofrece. Ahora, en nuestros días todos pensamos, y muchos de los cristianos piensan en la divinidad de Jesús en términos de gloria celestial, una gloria celestial de Jesús. Y naturalmente el triunfo de su venida. Jesús viene con poder y gloria y no tendemos a reconocer tanto así la presencia real de Dios en realidad y el significado de esto en la cruz del Calvario. Aunque hemos escuchado cantos, hemos escuchado por lo regular predicaciones, pero es muy importante discernir esto con mayor madurez, con mayor profundidad. Tendemos a pensar que Jesús es más claramente el Hijo de Dios en gloria, no en sufrimiento. Y este pasaje nos desafía a revisar nuestra comprensión de cómo la presencia de Dios llega a este mundo, en verdad. Y naturalmente, si Jesús de Nazaret, el Cristo, iba a sufrir y ser rechazado, y por ese rechazo ser asesinado, ser clavado en una cruz, todavía sería fiel él a su convicción eterna en su espíritu. Y en su ejemplo, en esencia, Jesús también muestra dramáticamente que los portadores de la cruz serían receptores de la gloria de Dios. De modo que tenemos que reconocer toda la totalidad de lo que es el Evangelio. Y podemos ver esto a través de esta narración de Marcos. Lo primero que vamos a ver es una sección sobre la teología de Marcos. La teología de Marcos. Teos, Dios, logía, tratado, la teología de lo de Dios en Marcos. Y luego vamos a ver la lección espiritual de esto en esta narración. De modo que si ustedes tienen su Biblia, abrámosla pues en el capítulo 9 de Marcos. Y en el capítulo 9 de Marcos, versículo del 2 al 13. 6 días después empieza el versículo 2. Es muy simbólico y muy importante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacob y a Juan, los llevó aparte solo a un monte alto.
y se transfiguró delante de ellos. Otro evangelio, como lo es Lucas, uh, Mateo, dice que Jesús estaba orando y en el transcurso de su oración y reflexión, su comunión con Dios, empezó a ser transfigurado. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se le apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Oh, qué tan maravilloso estar en la cima, en el momento de apreciar la gloria de Dios. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Obviamente el versículo 6 nos aclara que este Pedro hablaba no sabiendo lo que estaba hablando, porque estaban espantados, tenían temor, porque no sabía lo que hablaba. Entonces vino una nube que les hizo sombra. En el momento ese vino una nube que bajó, descendió sobre el monte, sobre la montaña, y de la nube salió una voz, y la voz dijo: Este es mi hijo amado, este es mi hijo el amado. A él oíd, a él oíd. Y luego, cuando miraron, porque en el momento en que se escuchó la voz, el temor era tanta la impresión en sus almas que estaban totalmente impresionados de lo que veían. Y esta era una teofanía. Una teofanía es una revelación de la divinidad, de tal manera que el ojo natural del ser humano en lo físico puede observarlo. Y naturalmente ellos cayeron a rostro en tierra y quedaron ahí sin decir nada, pues era muy impresionante lo que estaban experimentando. Pero cuando levantaron su rostro y miraron de nuevo, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solamente a Jesús. Y de ahí, del versículo 9 al versículo 13, ellos descienden de la montaña. Pero veamos lo que Jesús les dice. Jesús les dice: no digan nada a nadie, sino hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esa es la espera. Esa es la espera de lo que en Marcos se conoce como el secreto mesiánico. Y Marcos, bajan ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, si están ustedes conmigo, y le preguntaron a Jesús en los versículos: bueno, los escribas dicen que Elías tiene que venir primero para que después el reino de Dios venga, en fin. Jesús le dice a ellos: en verdad Elías ya vino. Ese fue Juan el Bautista. Vino en el ministerio de Elías. Entonces queda Moisés, porque en la transfiguración naturalmente se aparece Elías y Moisés, la ley y los profetas. Aunque Moisés es el primer profeta en la tradición judía. El profeta tradicionalmente es aquel que aboga por la justicia en el pueblo, la justicia que se aprende a través de la revelación de la palabra de Dios. El Torá, los 5 primeros libros, del Génesis al Deuteronomio. Y naturalmente ellos están ahí con Jesús y ellos le preguntan a Jesús por qué es que dicen que Elías tiene que venir. Y Jesús les dice: ya vino. Está en Juan el Bautista, que vino conectando con el ministerio de Elías. Y sin embargo, al bajar, lo primero que hacen al bajar de la montaña se encuentran con una situación crítica del versículo 14 al 29 del mismo capítulo 9, en el que los discípulos que se quedaron allá abajo en la montaña esperando no podían liberar a un joven que estaba supuestamente que estaba poseído
de espíritus de maldad que lo estaban prácticamente oprimiendo y destruyendo su vida. Y Jesús baja y le sana. Entonces después le hacen la pregunta y le dicen, ¿por qué es que, por qué no pudimos echarle esos espíritus malignos fuera de la vida de este joven? Y Jesús dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y todo esto está conectado en la Escritura. Porque vean ustedes que tradicionalmente la transfiguración viene a comunicarnos a nosotros que la vida de Jesús era una vida de oración continua, constantemente. De eso tenemos que aprender bastante. Y reflexión. De modo que vamos a ver ahora entonces un poco la estructura, la composición del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, como ya les he mencionado, tiene una composición de dos partes. Son dos partes. La primera parte nos presenta a Cristo, a Jesús de Nazaret, el Cristo, como el siervo ungido. Él viene a servir, él lo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Y del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 30, todo eso es la parte del siervo ungido. Jesús hace milagros, libera, restaura y proclama el reino de los cielos. El versículo central o la sección central que divide a estas dos partes es el capítulo 8, versículo 31. Y vean ustedes, observen en sus Biblias que en el versículo 29, anteriormente del capítulo 8, es cuando Pedro proclama que él es el Cristo. Y cuando él le dice, tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. El Mesías era el ungido. Tú eres el Hijo de Dios. Es lo que declara Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora vean ustedes que inmediatamente Jesús cambia el tema en el versículo 31 y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ahora, estos versículos hacen la transición hacia la siguiente parte del Evangelio de Marcos, que es el siervo sufriente. Y el único milagro que Jesús hace en esta segunda parte es la de este joven que estaba endemoniado y que le libera de los espíritus. Siervo sufriente. Y de ahí hasta el capítulo 16, versículo 8. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hasta el versículo 8? Porque en la, digamos, academia teológica, en los estudios de las escrituras, en el original de las escrituras del Evangelio de Marcos, el versículo 8 está comprobado por el estilo literario que le sigue y por lo que se agrega. En el versículo 8 es cuando termina. Y termina diciendo, y ellas, que fueron las mujeres que fueron a la tumba, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y ven ustedes que en la experiencia de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, los tres discípulos que estaban con Jesús, se llenaron de temor al apreciar la teofanía que estaban ellos viendo con sus ojos naturales. Se llenaron de temor y espanto porque esa es la reacción natural. Uno no está restaurado absolutamente y liberado de toda la pobreza de la naturaleza humana de que solamente por la gracia de Dios puede ser restaurada a la presencia de Dios y crea temor. Acá en el evento de la resurrección
Las mujeres estaban llenas de temor y salieron corriendo. Se cree que el resto de la porción del Evangelio de Marcos fue agregado eventualmente para complementar el Evangelio y llegar a la ascensión en la que Mateo y en la que Lucas también, bueno, no Lucas, porque Lucas no tiene ascensión sino hasta el siguiente tomo. Lucas es un evangelio de 2 tomos, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos es donde Jesús asciende y les pide a los discípulos que aguarden, que esperen en Jerusalén. Es cuando viene el día de Pentecostés, el Espíritu se derrama. Y esa es la porción que vamos a indicar ahorita, pero eventualmente esto se agrega por otros escribas que a través del tiempo fue completado el Evangelio de Marcos de esta manera. Pero el original es breve. La regla, la norma para distinguir un escrito antiguo es saber cuál es la porción de la narración más breve. Y naturalmente, de acuerdo al estilo literario del tiempo en el que se escribe, se distingue si fue original de aquel tiempo o no, o de otros tiempos más tarde. Entonces, a fin de cuentas, estamos pues en la transfiguración de Marcos y les quiero decir a ustedes, entonces, que para entender el texto, tenemos nosotros que ver el contexto, y contexto es lo que rodea al texto. Y para entenderlo, porque cada evangelio tiene su tema, a pesar de que Mateo y Lucas hayan sido guiados por el evangelio de Marcos, ellos tienen sus propios temas a las comunidades que ellos escriben, tienen sus propias tradiciones, tienen sus propios, digamos, pergaminos, historias de Jesús que circulan en esas comunidades, historias breves como alguna parábola, como narración sobre quizás, vamos a decir, lo que pasó cuando ellos iban cruzando en la barca, ¿no? Y la tempestad. Historias separadas y otras historias más. Y luego hay un evangelio que es más antiguo que el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Obviamente, Juan. Pero estamos nosotros tratando de entender la formación de esos escritos, pero el propósito central es la reflexión en esta ocasión en la narración de la transfiguración. Y en el contexto de la transfiguración, si ustedes lo ven, tenemos primeramente el contexto es la confesión de Pedro en el capítulo 8, versículo del 27 al 30. Esas son las narraciones que rodean al texto de la transfiguración. Y luego tenemos que Jesús predice su muerte, que es la sección que nosotros asignamos como la sección central que divide a las dos partes del Evangelio de Marcos. Y en esa sección, si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven el versículo 33, que es algo interesante y tenemos que hacer una breve observación así nomás de pasadita. En el versículo 33, Jesús reprende a Pedro, porque en el versículo 32, él le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, porque en el versículo 31 Jesús dice, el Hijo del Hombre va a padecer mucho y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y Pedro dice, no, jamás te suceda a ti eso, maestro, no, eso es una de las... Todos tratamos de evitar el dolor y lo que obviamente parece ser una derrota, un fracaso, ¿no? A la vida de un siervo de Dios, un ungido de Dios. Y para Pedro, en su mentalidad judía del primer siglo, que es el primer siglo, el tiempo más intenso en toda la historia del judaísmo, más intenso, apocalíptico, y en decir esto, apocalíptico o escatológico, apocalipsis quiere decir la revelación del misterio de Dios. Apocalipsis quiere decir cubierto, apocalipsis quiere decir descubierto. Es cuando decimos nosotros
Fónico es cuando tengo voz. Y a veces decimos, bueno, me quedé afónico. Me quedé afónico. Me quedé sin voz. Y eso es prácticamente poniéndole la A enfrente, Apocalipsis, Apocalipsis, es decir, descubierto la revelación del misterio de Jesús, el Cristo, de lo que Dios nos muestra en esto. Y naturalmente, escatológico quiere decir escatón, del griego quiere decir las cosas por venir, que quiere decir que el reino de Dios está por ser revelado, y en ese tiempo ellos esperaban al Mesías, que iba a traerles las buenas nuevas del reino de Dios, pero no lo esperaban de la manera en la que eventualmente Jesús se revela a ellos, que es en humillación. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender del Evangelio de Jesucristo. De modo que aquí Pedro, en el versículo 33, Jesús le reprende y después inmediatamente regresa a lo que es el tema que va ahora a ¿cómo se dice?, hacer transición al tema de Jesús, el siervo sufriente, y empieza a decirles, les llamó a todos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, el versículo 34. Y luego dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, aquí Jesús está hablando claramente sobre su ministerio como siervo sufriente. De modo que la transfiguración nos revela estas dos cosas a la vez. De modo que finalmente en el versículo 38, que es el último del capítulo 8, les dice que si alguno se avergüenza de él, ¿por qué dice esto Jesús? Si alguno de ustedes se avergüenza de mí, es porque él viene a ministrar como un siervo sufriente, rechazado, avergonzado, y termina su vida en una cruz, humillado verdaderamente, avergonzado. Es lo que en el griego, y Pablo lo repite todo el tiempo, es el escándalo de la cruz. Es un escándalo el promover a un Mesías clavado en un madero. Y esto hay mucho que entender, pero no tenemos el tiempo aquí ahorita. Ya después podremos ir discerniendo estas cosas, ¿no? Pero finalmente nosotros vemos ahí que la transfiguración empieza, pero en el capítulo 9, pero en el capítulo 9, versículo 1, de una manera un poquito difícil de acomodar porque no fluye tan suavemente, Jesús regresa, sale del tema de siervo sufriente, inmediatamente entra al tema del reino de Dios y dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esto está naturalmente viendo hacia adelante al día del Pentecostés, donde viene el reino de Dios. El Espíritu de Dios se derrama y empieza Dios a obrar más directamente, mientras que antes el templo era el lugar donde oficiaban los sacerdotes y el pueblo iba a ofrecer sacrificios. Inmediatamente después de la ascensión de Jesús, viene el Pentecostés, donde ahora el templo se convierte la persona, el templo del Espíritu Santo viene a ser el creyente, y es lo que Pablo nos enseña después. Eso es revolucionario para el primer siglo. Esto nunca lo habían escuchado y a nosotros estamos muy acostumbrados a verlo. Tan acostumbrados hemos estado que ya no nos mueve gran cosa y tenemos que reflexionar sobre eso para entender la plenitud de lo que eso significa. Una vez entendiendo, crea conciencia y crea devoción, crea consagración en toda la persona que cree. De modo que después de esto, pues, viene la transfiguración. Inmediatamente después de la transfiguración viene la curación del muchacho endemoniado en el capítulo 9 ya, versículos 14 al 29. Jesús predice nuevamente su muerte
y de ahí empieza ya la porción del siervo sufriente. Jesús empieza a predecir su muerte vez tras vez, muy repetidamente en la segunda parte de el Evangelio de Marcos. E inmediatamente después viene el discurso sobre la humildad, porque Jesús experimentó en su comunión con sus discípulos que ellos estaban más interesados en hablar de que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús regresa de nuevo y les enfatiza la humildad. Y naturalmente esa es la obra de Dios, es la obra de redención, de desarraigar del ser humano el error de promoverse a uno mismo. Y al cristiano de nuestros días le haría muy bien reflexionar en eso, de pensar que uno no es el centro de los planes de Dios, uno solamente participa en los planes de Dios. Por más unción que Dios traiga a su vida y por más maravillosa forma en la que Dios se manifieste, en fin, uno tiene que tener la sencillez, la humildad de saber que uno no es el centro de esto, es solamente participa por la gracia y la misericordia de Dios. De modo que la transfiguración, podría decirse en Marcos, como lo es en Mateo y en Lucas, es la revelación plena ante los discípulos, esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, de lo que Pedro había dicho antes en el versículo 29 del capítulo 8. Y ustedes se darán cuenta, ahí lo tenemos. El género literario de esta narración de la transfiguración es epifanía. Es una epifanía. Y esto quiere decir una revelación de Dios, digamos, en una manera visible de lo divino, en una manera visible que el ojo humano pueda observarlo. Una manifestación repentina de lo divino. No se espera, no se planea. Cualquier ser humano frente a tal revelación suele caer en un estado de miedo y confusión porque no tenemos la capacidad espiritual para estar en una experiencia tal. Tenemos que haber caminado con Dios, habernos totalmente restaurado, liberado de nuestra condición y poder tener la capacidad de ir penetrando más en esa comunión con Dios. La intensidad fue tal que la sugerencia de Pedro, ven ustedes los versículos en el capítulo 9, versículos del 5 y 6, Pedro dijo a Jesús, qué bueno es estar aquí, hagamos tres tabernáculos, la palabra es morada o tienda, como cuando ellos andaban en el desierto. Hagamos tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Pero el versículo 6 nos dice porque no sabía lo que decía. Y esto muestra, de acuerdo al Evangelio de Marcos, el impacto en su alma humana. Y en esto, Marcos señala la falta de comprensión que Pedro tenía en discernir este evento. Sin embargo, Pedro, Juan, Jacobo, como judíos que ellos eran, la propuesta de Pedro de construir tres tabernáculos está en referencia a la fiesta de los tabernáculos, las tres grandes fiestas del pueblo judío. Y una de ellas es la fiesta del tabernáculo. Y esto, naturalmente, es el pensamiento tradicional judío y se refiere la fiesta de los tabernáculos al futuro advenimiento del reino de Dios, sobre todas las naciones, no solamente sobre el pueblo judío. Y también connota el tabernáculo y el templo. La Shekinah, que quiere decir la nube ardiente que simbolizaba la presencia continua de Dios entre el pueblo en el tiempo de Moisés. Moraba entre ellos, venía y descendía en ese tabernáculo que fue construido. Y esto tenemos que entenderlo. Ellos salieron de Egipto
salieron con toda la riqueza de Egipto, en gran manera, con mucha de la riqueza de Egipto, y Dios le dice, ahora regrésenme esa riqueza y construyanme un templo, un tabernáculo. Y eso lo empezamos nosotros a discernir. Y esta era la experiencia en aquel entonces de la presencia de Dios que descendía sobre el arca del pacto durante las jornadas del pueblo en el desierto. Los detalles del episodio de la transfiguración, si ustedes lo ven ahí, tiene varias historias del Antiguo Testamento, aunque no se cita ningún pasaje en particular. La deslumbrante ropa blanca en la que se transforma, se transfigura, ¿verdad? Indica seres celestiales más que terrenales, como en las narraciones de Daniel. Ustedes pueden verlo en el capítulo 7, versículo 9, capítulo 12, versículo 3, si quieren apuntar y irlo a ver después. La montaña, la nube y la voz divina recuerdan los lectores la aparición cuando empiezan a leer el Evangelio de Marcos de Dios en el Éxodo 24, allá en el tiempo del Éxodo. Aparece la nube celestial de la presencia de Dios en la montaña, como en el tabernáculo de los días de Moisés y el templo posterior. O sea, todo esto es una figura de todo lo que el pueblo ha experimentado de parte de Dios. Y como en la antigüedad, la voz de la presencia de Dios de la nube, como en el tabernáculo que anteriormente había hablado en el monte Sinaí, donde se dio la ley, y que Dios hablaba a Moisés, ahora, en el capítulo 9 de Marcos, la voz de Dios que se oye desde la nube, les habla directamente a los discípulos. Esa es la gran diferencia de esta experiencia, y la voz celestial habla exactamente las mismas palabras que se oyó en el bautismo de Jesús, confirmando la identidad y la misión de Jesús. Y ahí declara, confirmando la confesión que el mismo Pedro había hecho en la escena anterior, en esta parte del capítulo 8, versículo 29. De tal manera que todo esto está conectado de acuerdo a la narración. Los lectores de Marcos reconocen entonces, cuando leen el Evangelio de Marcos, el contenido de la voz divina de la relación a Jesús en el bautismo. Ahora Dios ordena a los discípulos que obedezcan las palabras del Hijo. Ven ustedes el versículo 7. Entonces vino una voz que les decía, este es mi Hijo amado, este es el Hijo, este es el Hijo amado, mi Hijo el amado. A él oíd. En otras palabras, la relación que Dios revela entre Jesús y Dios eterno es una relación puramente de amor, una relación fundamental en el amor. El amor no es una emoción, lo había dicho antes, sino es la convicción de hacer lo justo, lo que es correcto, lo que da honra y gloria a Dios siempre. Por eso es que Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, como yo guardo los mandamientos de mi Padre que me ha enviado. Mi bebida y mi comida es hacer solamente su voluntad, hacer cuando el Padre actúa, yo actúo. Entonces, ese es un fundamento profundamente cimentado, establecido en el amor de Dios. Entonces, ahora veamos el sentido espiritual de todo esto. Jesús hizo esta parte, naturalmente, después de que les había hablado a ellos sobre el discipulado, o sea, ¿quién le iba a seguir a Jesús? Pues todos querían el beneficio de estar cerca del Rey, de estar cerca del Mesías. Inclusive, si ustedes se darán cuenta, allá en el Evangelio de Lucas, la madre de dos de sus discípulos vinieron a pedirle que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda cuando él viniera en su reino. O sea, querían asientos reservados de antemano en el reino de los cielos. Pero Jesús les dice, no sabéis lo que pedís.
¿serán ustedes capaces de ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y se relaciona al siervo sufriente, al siervo que no abandona en ninguna manera la visión de Dios para la razón por la cual fue enviado, sino que le es fiel en todo, a pesar de todo. De modo que en el capítulo 8, versículo 31, y lo tenemos entonces en esta porción, Jesús les dice a ellos, les empieza a enseñar que era necesario que ellos entendieran que su ministerio era de un siervo sufriente también. Todos nosotros cuando vamos a la iglesia queremos cantar cantos naturalmente que nos hablan de algo, que nos hace sentir mejor. La victoria en Dios, tenemos victoria y somos triunfantes y ahora estamos en una esfera como en el monte de la transfiguración, pero el mismo monte de la transfiguración, la experiencia de transfiguración nos revela a nosotros que hay dos lados de la moneda en cuanto al llamado de Jesús. Porque aquí nos dice pues la realidad de su ministerio y luego naturalmente que le siguieran a él en este mismo ejemplo. Entonces les digo pues el que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera y el que pierda su vida por causa de mí el evangelio la salvará. Por lo tanto el intercambio entre Jesús y los discípulos, si ustedes observan después del versículo 8, al descender de la montaña del versículo 9 al 13, ¿de qué les habla? Sino de su ministerio como siervo sufriente, ¿no? Empieza a hablar, empieza a decir sobre el ministerio de Elías, que fue Juan el Bautista, ya él dio su vida y ahora él es el hijo, el siervo sufriente. Por lo tanto, la narración que le sigue a la parte de la transfiguración, le sigue la experiencia de la Epifanía, vuelve a los temas de la pasión y la resurrección. Jesús habla de su misión, de la obediencia del siervo sufriente, porque ahora él iba a llamar a todos sus seguidores. La historia de la transfiguración recuerda el bautismo de Jesús, y la voz del cielo lo designa: este es mi hijo amado, el amado, a él oíd, a él oíd. Y en este caso, le asigna a él como hijo poderoso de Dios. Obviamente hay poder, la unción, el Cristo, y a la vez como el siervo sufriente, débil, el siervo que en debilidad va a ir hasta el sacrificio máximo y no abandonar la visión ni la misión por la cual él había sido enviado. Y a pesar de proporcionar la evidencia más dramática de la relación de Jesús con Dios, de cualquier escena de Epifanía en los evangelios, la transfiguración, esta porción, no puede anular la necesidad del sufrimiento y la muerte de Jesús. Esta comisión se vuelve a confirmar, obviamente, cuando Jesús comienza a instruir a sus discípulos sobre el significado y el costo del discipulado. Y agudiza la paradoja de la cruz. Incluso la afirmación de exaltación y la entrada en la gloria de Dios no puede no puede anular absolutamente el escándalo de la cruz. Aún esta epifanía que ellos han experimentado. Y ustedes lo ven en el versículo 38, lo dice: porque el que se avergonzar de mí y de mis palabras. ¿Por qué Jesús dice el que se avergonzar de mí? Porque su ministerio iba a ser de sufrimiento también. Porque a él se le iba a humillar, a rechazar, a clavar en una cruz. Brevemente, digamos, el entendimiento de la teología de liberación, nosotros tenemos que Dios manda a Jesús a la tierra y el ser humano toma y se lo regresa a Dios
clavado en una cruz, como diciendo, eso es lo que nosotros creemos de este rey, rey ungido judío, y lo mismo como el Sanedrín lo había hecho. Pero Dios lo toma y teniendo la última palabra, lo resucita y se lo regresa a los seres humanos, porque Dios tiene la última palabra, se los regresa exaltado, para que continúe hablándoles del reino de Dios. Y eso es lo que es la resurrección. De modo que esto quiere decir lo mismo que Jesús les dice en el versículo 38, el que se avergonzará de mí, también me avergonzaré delante de mi Padre de ellos. En otras palabras, se va a cosechar lo que uno ha sembrado. La muerte de Jesús, la humillación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esto es una porción algo difícil, algo duro, pero es la realidad. Miren lo que dice Pablo. Pablo nos habla en Romanos, en su tratado teológico a los romanos, y él les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 38. De modo que, por tanto, es importante que la escena en la transfiguración de Marcos 9 siga la predicción de la primera, confirmando desde el cielo lo que había sido cuestionado por Pedro en los versículos 32, 33 del capítulo 8, cuando Pedro toma a Jesús aparte y le dice, no permitiré, no podemos permitir que eso te suceda a ti. ¿Cómo? El Hijo del Hombre va a ser rechazado y maltratado y puesto en una... No, que eso no suceda. Entonces, en ese sentido, esto naturalmente hace un énfasis sobre este ministerio de parte de Jesús. Y Pedro, en ese sentido, su mente no estaba en las cosas divinas. Por eso Jesús le dice en el versículo 33, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto es muy simbólico porque la palabra Satanás es adversario. Y naturalmente, en ese sentido, la mente de Pedro está pensando pensamientos adversarios a, a la misión de Jesús en realizar su visión de proclamar el reino de Dios a toda costa. Entonces, quiere decir entonces con esto que el débil, el siervo sufriente, el débil crucificado, es también el divino glorioso y viceversa. Y la transfiguración nos enseña esto. No estamos metiéndonos mucho más adentro de esto, solamente lo estamos viendo rápidamente para la reflexión de ustedes y que puedan ustedes discernirlo de esta manera. Ahora, vean ustedes entonces en 2 de Corintios capítulo 13, en el versículo 4, porque dice, aunque fue crucificado con debilidad, entonces Jesús, el Cristo, vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Y esta es, en este versículo, tengo aquí unas citas frente de mí, esto es lo que realmente es la esperanza y la confianza que cada seguidor de Cristo tiene. Reflexionemos un poco espiritualmente sobre esto. Todos hemos tenido momentos en la cúspide de la montaña, momentos espirituales, momentos maravillosos, momentos de liberación, cuando hemos visto las cosas desde el punto de vista de Dios y hemos querido darnos la bendición, hemos querido, ¿cómo se llama?, retener esa bendición y quedarnos ahí en esa experiencia. Pero Dios nunca permitirá, quiero que me escuchen bien claramente, que nos quedemos ahí mientras estemos en nuestra jornada terrenal. La prueba de nuestra vida espiritual es el poder de descender.
Vean ustedes lo que pasa aquí en la narración de Marcos. Inmediatamente después de la transfiguración, Marcos desciende al valle, desciende a las faldas de la montaña, desciende para ir a curar a un muchacho endemoniado. Y solo tenemos si solo tenemos el poder de levantarnos y quedarnos en un éxtasis, porque eso es todo lo que muchas veces el cristiano quiere. Ir a la iglesia el domingo para gozarse, ¿verdad? De una manera maravillosa, de una manera que le estimule su condición emocional y trascender en una emoción y sentirse verdaderamente restaurado y aliviado, y eso está bien. Pero si eso es todo lo que queremos, algo no está bien, ¿verdad? Porque quedarnos en un éxtasis y no descender a la realidad de la necesidad terrenal en la que vivimos y el contexto en el que vivimos, en la realidad de lo que hay seres humanos que no, necesitan del alivio y la palabra, de un estímulo de la palabra del Evangelio de Cristo, de la palabra de amor, del mensaje de Dios. Si no queremos solamente estar allá arriba y estar en un éxtasis espiritual, algo no está bien. Es maravilloso en gran manera estar en el monte con Dios, como en el caso de la transfiguración. Pero el verdadero siervo no solo llega ahí, llega ahí, pero luego llega ahí para luego descender entre los atribulados y levantarlos. Por ahora, mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, francamente se los digo, ahí es donde tenemos que demostrar nuestro temple y nuestro carácter como cristianos. Los tiempos de exaltación son excepcionales, obviamente. Todos los anhelamos. Tiene su sentido en nuestra vida con Dios. Pero debemos tener cuidado de que nuestro egoísmo terrenal no quiera convertirlos en el único momento de la vida cristiana. Y esto sucede cuando solamente queremos acomodar las cosas en la iglesia para que apelen a nuestra emoción, a un estímulo emocional. Tendemos a pensar que todo lo que sucede se convertiría en una enseñanza útil. ¡Ay, qué bonito estuvo el mensaje! Pero la verdad es que se debe de convertir en algo mejor que una enseñanza. Es decir, se debe de convertir en un carácter real en la vida del creyente. El momento en el monte no está destinado tan solo a enseñarnos. A más de esto, es bueno recibir enseñanza, naturalmente, y entender a lo que Dios nos ha llamado. Pero está destinado a más que esto. Está destinado a hacernos algo mayor en Cristo de lo que ahora ya hemos sido hechos. Los momentos en la cima de la montaña, hermanos, son raros y están destinados a algo en el propósito de Dios que lleva, obviamente, consecuencias eternas. Y obviamente si ustedes quieren que podemos ver en breve la palabra transfiguración de la experiencia del capítulo 9, metamorfó, de meta cambio de condición. Morfo quiere decir una manifestación externa del carácter interno de la persona. Es, en cierto sentido, la transfiguración se refiere a la restauración de la imagen divina en la humanidad, perdida en la caída de la narración de Génesis capítulo 3. Jesús nos capacita para llegar a ser verdaderamente humanos. Y podemos vivir, y ese es el propósito de Dios, que vivamos siempre en una condición plena, absoluta, es lo que Efesios 4 nos dice. Jesús nos capacita para llegar ahí, a ser verdaderamente humanos, pero estamos en una jornada terrenal en la que tenemos que estar en contacto con la realidad que nos rodea terrenal, la realidad terrenal, que es la gran necesidad del contexto natural humano que nos rodea, que está necesitado de Dios, todas las personas que nos rodean.
Como Dios se propuso desde el principio, así es como Dios quiere que el ser humano sea verdaderamente semejante a Cristo. Y esto nos lo dice obviamente en los escritos de Pablo, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo se manifieste, la vida en nosotros, en otras palabras, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la epístola, entonces le veremos a Él en gloria. Tendremos esa experiencia de la transfiguración. Pero esto se tiene que obtener a través de crecimiento, a través de ser ejercitados en la obediencia del siervo sufriente, a través de ser continuamente dedicados, diligentes. El secreto mesiánico de Marcos nos advierte contra aquellos que parecen empeñados en promoverse a sí mismos como siervos de Dios o algo especial espiritualmente y solo buscan el halago y la atención para sí mismos. Marcos nos dice que ambos títulos, Hijo de Dios e Hijo de Hombre, vinculan a Jesús con el mundo celestial y sin embargo, al mismo tiempo, con la esfera terrenal, en su vida de devoción sacrificial y humillación, en su fidelidad absoluta a Dios. Fue la falta de fidelidad en el huerto 3 que rompió todas las posibilidades, pero Dios, que nos ama eternamente y continúa reclamando de nuevo a su creación, nos ha enviado ahora el mensaje y el propósito que Dios tiene para los seres humanos a través de Cristo Jesús. De modo que Marcos nos dice pues que estos dos títulos en los evangelios, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, como Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dice, el Hijo del Hombre será humillado. En otras palabras, Jesús le responde y le dice, pero también está el Hijo del Hombre. No solamente el Mesías, sino el Hijo del Hombre. De modo que la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración, la experiencia de la transfiguración, nos recuerda que la muerte y la resurrección de Jesús son el objeto de la historia de redención de Dios en la ley y en los profetas. El Dios que liberó a Moisés y a Elías ciertamente estará con Jesús y con sus discípulos. Y esa es la confirmación de la experiencia de transfiguración. Estará con ellos, irá con ellos. Y aunque estén presentes tres figuras, si ustedes se dan cuenta en el versículo 8, y cuando ellos miraron de nuevo, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Muy simbólico, muy importante en el Evangelio de Marcos. De tal manera que la presencia de Moisés y Elías, en ese sentido, y la voz celestial que encarga a los discípulos a que escuchen a Jesús. Y la palabra que usa del griego es muy relacionada a la palabra del hebreo, que es Shema. El Shema, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4. Oye Israel, y oír, Shema, quiere decir poner atención inteligentemente con el propósito de obedecer. Porque la palabra que se usa aquí del Antiguo Testamento lleva la connotación de obedecer. Los discípulos caen de rostro en aquella ocasión, como en esta ocasión, en la respuesta temerosa de la teofanía. Pero cuando Jesús se acerca a ellos, y ellos no ven a nadie más que a Jesús solo, de nuevo, aquella persona como cualquier otro ser humano, Jesús de Nazaret, con la enfática palabra que Marcos pone ahí, solo, los visitantes celestiales se van
Pero Jesús se queda, Jesús solo, sin compañeros celestiales, sin gloria celestial. Él es el tabernáculo en realidad, lo que Pedro quería construir. Él es el verdadero tabernáculo, la realidad de la presencia permanente de Dios con nosotros, y que es lo que Él les dice a los discípulos antes de partir, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, con ella. En otras palabras, haremos de la vida de esta persona un tabernáculo donde la presencia de Dios venga. De tal manera que los discípulos descienden de la montaña al mundo mundano, del sufrimiento y la misión, acompañados de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. El Jesús de la fe cristiana vive como Dios de una manera que trasciende la vida de los santos del cielo. Jesús solo representa que Dios en Jesús de Nazaret, en el Cristo, nos está dando a nosotros, dice Jesús en Lucas: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se ha complacido daros el reino. Y como dice Pablo en Romanos, viene entonces a cumplirse la realidad, la promesa, el deseo del corazón de Dios. Por lo cual estoy convencido de que en la muerte y en la vida, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús solo. Hermanos, les invito a ustedes a que hagamos una breve oración a esta hora. Que Dios nos continúe guiando, nos continúe ayudando. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Oremos juntos. Eterno Dios, que nos has amado desde el vientre de nuestra madre. Siendo aún líquidos, nos conocías más allá de lo que jamás llegaríamos a soñar conocernos a nosotros mismos. Y que has estado con nosotros aun cuando nosotros no hemos estado contigo en muchas ocasiones. Pero tú que eres fiel y maravilloso, que eres amoroso, tú que nos has mostrado en tu escritura y nos has revelado a nosotros que tu fidelidad es eterna, te suplicamos que seas real y presente con cada uno de nosotros. Sabemos que tú lo harás, siempre has estado, pero nosotros enséñanos a ser real y presentes contigo. Ayúdanos a ver claramente con el discernimiento eterno de los cielos. Lava nuestra visión con el colirio de tu espíritu. Enséñanos tus caminos, oh Dios. Que nada, absolutamente nada nos desvíe a servirte en todo. Al que está atribulado en estos momentos, que está quebrantado, el que no ve solución a sus momentos presentes, sus experiencias. Recuérdales, oh Dios, que tú has estado, estás y estarás con ellos siempre. Que si claman a ti de corazón, escuchan tu voz inteligentemente, como lo dice el Shema, con la disposición plena de obediencia, entonces encontrarán el camino. Eterno Dios, sana a nuestros seres amados, a nuestras familias, a todos, cada uno de nosotros, aquellos que están en los hospitales y están atendiendo a los enfermos,
de esta contaminación del COVID, como aquellos que han perdido seres amados. Dales ánimo, oh Dios. Recuérdales que la vida es mucho más allá de lo que vemos y entendemos. Recuérdales, oh Dios, que todos nosotros estamos aquí en esta vida, aunque mayordomos somos de toda esta creación. Esta existencia terrenal no es eterna. Todos llegaremos a tu presencia. Ayúdanos a caminar sabiamente, sirviéndote en espíritu y en verdad. Eterno Dios, en Cristo Jesús, trae tu sanidad, trae tu presencia restauradora a la vida de todos aquellos que te necesitan, y especialmente nuestros seres amados, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga y les guarde hoy y siempre. Hermanos, estaremos continuamente en esto. Hay mucho todavía que entender de la porción que vimos, y seguramente que fue extensa, y a la vez no cubrimos todo lo que podríamos haber cubierto, pero continuamos escudriñando porque Dios nos enseña, su Espíritu nos guía, hoy y siempre en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.